Auspician este programa Sancor Seguros. Bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Huíncul y Zapala, y renovando en cada programa nuestra misión de contribuir a la educación económica y el desarrollo de la empresa privada. Primer tema para ir entrando en calor: según el INDEC, la economía argentina está entrando en recesión. En el primer trimestre del año, el PBI cayó un 0,8%, comparando con el mismo periodo del 2013. Y esta menor actividad afecta también al consumo. Técnicamente hay recesión cuando la actividad económica cae por 2 o más trimestres consecutivos. Otro dato interesante que se publicó en estos días tiene que ver con un estudio del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Su director, Nadine Argarañaz, comentó que el impuesto a las ganancias se lleva un aguinaldo completo, en promedio. Y aquí recuerdo la frase del economista Ludwig von Mises que decía: cuando el Estado gasta de más, la gente gasta de menos. Y estas dos informaciones, estas dos realidades, la menor actividad económica y el aumento de la presión fiscal, están, a mi juicio, íntimamente relacionadas. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a tener dos bloques de análisis económico enfocado en dos temas centrales. Por un lado, la relación, el conflicto con los holdouts, el pago de la deuda, y el marco que se está debatiendo en torno al nuevo esquema legal para la actividad hidrocarburífera. Lo haremos junto a la licenciada Adriana Giuliani, que es profesora de Economía e investigadora en la Universidad del Comahue, y con Ernesto Bilder, economista también y ex profesor de nuestra casa de estudios durante muchos años. Vamos a comenzar abordando la realidad de las pymes de servicios petroleros de la región. Para ello convocamos a Marcelo Volonté, que es presidente de CEIPA, la cámara que agrupa a las empresas de servicios. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto como siempre. Contame cómo está el nivel de actividad hoy para las pymes de servicios que agrupa a la cámara. Bien, el nivel de actividad está creciendo. Se nota un crecimiento en términos generales en el movimiento de las empresas. Desde ese punto de vista podemos estar conformes porque estamos notando la influencia de Vaca Muerta sobre las empresas en cuanto al nivel de actividad. De actividad, bien. Sí. Y si hablamos de qué cosas preocupan a las pymes de servicios en este contexto. Lo de siempre. Arrastramos los mismos inconvenientes de siempre. Ese crecimiento del nivel de actividad tiene un techo muy cercano que está dado en la posibilidad de encontrar financiamiento para acompañar el crecimiento. Claro. Hace poco la Cámara encargó una encuesta de la que surge claramente que alrededor del 50% de las empresas tienen más trabajo respecto de los últimos 12 meses. Ajá. Y el 80% de las empresas encuestadas dice que necesita financiamiento para poder seguir acompañando ese crecimiento. Quiere decir que si bien hay una reactivación, estamos viendo el techo de esa reactivación muy cerquita en el tiempo. Claro, porque a mí lo que me cuentan dueños de empresas de servicios es que tienen demanda de más servicios, de más actividad, pero para eso necesitan aumentar la estructura, ¿no? Para poder cumplir con esa demanda. Exactamente, aumentar la estructura y capital de trabajo, claro. Básicamente, para poder mover todo el andamiaje que hace que la empresa funcione y que pueda estar a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo está el tema de los plazos de cobranza, que desde hace tiempo viene siendo uno de los problemas? ¿Ha mejorado en algo en eso? Sí, nosotros hay que dividir lo que es el plazo de la cobranza desde que se presenta la factura hasta que se cobra, del plazo de certificación de los trabajos. Claro. Que termina siendo en la práctica una dilación en el pago, pero por diferentes motivos. Eso existe, la primer tramo, digamos, la primera etapa, que es la demora en la certificación, está existiendo en algunas empresas que permanentemente están manifestando ese inconveniente en la Cámara.
Suponemos que es una dilación por una cuestión de que el crecimiento de la actividad ha hecho que no sea tan prolijo el mecanismo como lo era antes, y eso hace que demoren las empresas en recibir lo que se llama el certificado de trabajo. Claro, porque recién con eso... Recién con eso puede presentar la factura, claro, y a partir de la presentación de la factura empieza a correr el plazo de pago, que en términos generales, por lo menos hablando de las empresas de la Cámara, no hemos tenido problema, no hemos recibido quejas al respecto. ¿Y cómo está funcionando el plan Sustenta en cuanto a la posibilidad de que sirva como fuente de financiamiento? Es un tema, Sustenta. El plan en sí es muy bueno. Hace poco hablábamos en Buenos Aires de este tema y planteábamos esto mismo. El plan es soñado desde el punto de vista de cómo está diseñado, desde cómo está estructurado. Es decir, que mi mejor cliente, el cliente que tiene más posibilidad de darme trabajo, me diga qué trabajo necesita, dónde lo va a necesitar, cuándo, y me acompañe a buscar financiamiento, yo creo que más no se puede pedir. Claro. Recordemos, para quienes no están en tema, que el plan Sustenta fue implementado por YPF. Por YPF. A partir de la estatización. Bien, eso es desde el punto de vista de diseño. Sustenta se encuentra con dos problemas. Uno es la imposibilidad de lograr conseguir financiamiento en el mercado, porque el mercado no funciona para las pymes que están... recordemos que las pymes nuestras son pymes con muy bajo patrimonio neto por el tipo de servicio, claro, y que además están con su capacidad de crédito agotada. Claro. Cuando les cabe las generales del mercado, no encuentran financiación. Claro. Eso por un lado, en lo que hace el aspecto externo del Sustenta. Y en el aspecto interno del Sustenta, creemos que todavía hace falta aceitar los mecanismos internos dentro de YPF para que sea más dinámico. Creo que la gente de Sustenta tiene que trabajar más de la cuenta para que empiece a moverse. Si hay algo que reclamar es eso, ¿no? La falta de dinamismo. Se necesita más velocidad, claro, para poder abastecer la demanda. Porque si no, no va a funcionar, claro, no va a tener éxito, digamos. Este plan va a tener éxito en tanto y en cuanto acompañe a la operación en cuanto a la velocidad de requerimiento. Y no la tiene hoy por hoy. Marcelo, una de las necesidades de las pymes, vos planteabas, es el financiamiento. ¿Cómo ves a las empresas de la Cámara en materia de mejora de la gestión? Ahí faltan muchas materias, si bien no es fácil generalizar, ¿no? Obviamente no es fácil generalizar. ¿En dónde ves la necesidad? Sí, yo creo que en términos siempre generales, las empresas de la Cámara están en general, las empresas del mercado, pymes, locales, están en condiciones de afrontar este desafío de vaca muerta. Por supuesto que hay que hacer algunos cambios y algunas mejoras, pero que siempre están relacionadas a la posibilidad de lograr financiamiento. Cuando uno profesionaliza la empresa, busca sistemas de gestión, busca mejorar en tecnología, es parte del capital de trabajo que necesita. Claro, una consultoría. Claro, un asesoramiento, incorporar tecnología que dé una mayor calidad de servicio. Está todo relacionado con el financiamiento, indudablemente. La capacidad de mano de obra profesional es muy buena. También es verdad que está limitada porque vamos a ver cuál es la demanda de trabajo y cuál es la oferta de profesionales, ¿no? Ahí claramente hay un cuello de botella que en algún momento se va a manifestar. Marcelo, ¿cómo estás viendo esta puja entre nación y provincias por el futuro marco legal para la actividad hidrocarburífera? Parafraseando o haciendo una analogía con el Mundial, están forcejeando en la mitad de la cancha y la pelota está en el área, ¿no? O sea, yo creo que están sacando, por esta cuestión de decir, de estos tironeos ida y vuelta, están sacando el foco de lo que debería ser. Lo que no vemos desde la Cámara, coincidimos
en general con los trazos gruesos, digamos, Sí. ¿no? Estamos de acuerdo que hay que, la provincia tiene que tener autonomía, en todas esas cuestiones estamos de acuerdo, pero si no hay un plan de gestión integrado, general, que abarque a todos los sectores, Claro. es muy difícil trabajar en forma aislada. Porque si Nación e YPF lo vende, no integran a la provincia y todo su espectro, las empresas locales, las economías regionales, los pueblos y demás, si no lo integran, evidentemente les está faltando ahí una pata muy importante. Claro. Y si provincia solamente se abroquela para tratar de proteger lo suyo, no va a lograr tampoco, no va a llegar muy lejos. Entonces, me parece que para dar una buena señal al exterior y una buena señal a los inversores, deberíamos tener un plan de gestión que involucre a YPF, que involucre a GIP, que involucre a la provincia, que involucre a la nación. Tal vez estoy pidiendo mucho, y dejar en un segundo plano las peleas que son circunstanciales, porque muy probablemente después del 2015 o seguramente los actores que hoy están no van a estar por lo menos en forma directa, pero sí van a quedar las empresas, las ciudades, los pueblos, los trabajadores. Entonces tendríamos que apuntar un poco más al futuro y no discutir tanto la coyuntura, ¿no? Recordando siempre la principal necesidad, que es cómo atraemos inversión productiva. Bueno, ¿no? cómo atraemos a inversores. Que por otro lado estamos discutiendo a lo mejor cuestiones muy gruesas y no nos estamos dando cuenta que hay cuellos de botella como el de la cantidad de profesionales, la infraestructura de caminos, de ciudades, de hospitales que no están preparadas, aún consiguiendo el financiamiento para Vaca Muerta. Después tenemos que ver qué hacemos con todo ese movimiento, cómo lo manejamos, cómo lo administramos. Y ahí tenemos que estar todos encolumnados en un plan de gestión, por lo menos acordar 2 o 3 puntos gruesos que sean los que vayan marcando el horizonte. Marcelo, un tema que tiene que ver con la relación con los sindicatos del sector petrolero. Sí. Hay propietarios de empresas petroleras de servicios que me plantean que muchas veces hay una puja por querer incluir dentro del sindicato a personas que no tienen que ver directamente con la actividad productiva, empleados administrativos. ¿Eso cómo está? Es una discusión. ¿Qué tanto impacta? Impacta, son también las cuestiones que hay que discutir como muy seriamente, porque tiene un impacto bastante importante. Claro. En los costos, ¿no? En los costos. Claro. Bueno, en los costos y en definitiva en la productividad, la capacidad de poder competir. Hay una cuestión muy puntual con lo que decís, que es los sindicatos se dividen la cantidad de empleados, entonces los que no son afiliados a un sindicato por defecto pertenecen a otro, y eso no siempre es así. Claro. Hablando del sindicato de petroleros privados que agrupa... Y petroleros jerárquicos, concretamente. Claro. Eso de tomar el universo de los trabajadores como... y incorporarlos dentro de la plantilla hace que suban mucho los costos, que sean poco competitivos. Y otra cosa que es muy importante y que no se está viendo, no le permite a muchas empresas desarrollar competitivamente tareas en otro rubro que no sea el petrolero. Porque sube mucho el costo fijo, el costo de estructura. Entonces también limita al movimiento económico en general. Yo creo que ahí hay que charlar también mucho y llegar a un acuerdo, ¿no? Quien no pisa un yacimiento no debería pertenecer a ningún sindicato relacionado con el sector. Claro, porque un empleado administrativo que está frente a una PC en una oficina hace un trabajo similar, ya sea una empresa de servicios petroleros o un estudio contable o una empresa de otro rubro, un comercio. Es el mismo trabajo. Y cuando la empresa relacionada con el sector petrolero tiene una actividad que puede desarrollar en otro sector de la economía, se ve afectada muy directamente por este tema. Claro, porque quizás le puede prestar un servicio a una empresa frutícola, pero tiene costos que no son competitivos. Independientemente que no hay un reconocimiento mismo dentro del sector petrolero, un reconocimiento total
de este costo. Sí, ese es un gran tema, creo, para debatir, porque muchas veces se plantea cómo los sueldos del sector petrolero contribuyen a aumentar el precio de los alquileres, en general de los bienes de consumo. Pero el tema es que hay gente que cobra como petrolero, digamos, y no es petrolero, por esta presión que hacen los sindicatos, ¿no? Bueno, esta discusión es parte de lo que yo planteaba anteriormente. Es decir, bueno, claro, tomemos una integralidad y vemos qué vamos a hacer, qué va a pasar, cómo nos va a impactar. Vaca Muerta es mucho más importante en la vida de todos los habitantes de la provincia que lo que se tiene conciencia, me parece. Sí, sin duda. Entonces me parece que hay que tomar el tema desde un punto de vista, tomar un poco más de distancia. Nos cuesta a nosotros, las empresas de servicio, porque estamos en el día a día, pero necesariamente hay que tomar distancia para acordar estos puntos, porque si no van a ser, en lo sucesivo vamos a vivir de conflicto en conflicto, claro, discutiendo cuestiones que no suman. Sí, tal cual. Vaca Muerta es un gran desafío, como vos decís, y el tema es estar a la altura, ¿no? Es estar a la altura. Yo creo que el éxito de Vaca Muerta es que estemos todos a la altura de las circunstancias y que insisto, discutamos un mismo horizonte. Después podemos disentir en la metodología, claro, en el cómo, en el día a día, claro, pero tenemos que ir todos hacia el mismo lugar. Claro. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Próximo bloque, el análisis económico, junto a la licenciada Adriana Giuliani y al licenciado Ernesto Pilter. Ya venimos. Auspicia este segmento Clarity Laboratorios SRL, EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.